¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes. Agradecidos a Dios estamos por este hermoso sábado que nos regala para dedicarle a Dios estos minutos y este estudio de su santa y divina palabra. Justamente hoy veremos el tema acerca de la santa palabra de Dios. Es inspirada por Dios, es toda inspirada por Dios, tiene partes que sí y partes que no. Pues eso es lo que veremos hoy día a través de lo que ella misma nos dice, a través de su palabra, de la palabra de Dios, y ella nos hablará en este día y nos mostrará la verdad acerca de ella misma. Muy bien, estamos agradecidos porque se han suscrito muchos a nuestro canal en estas últimas semanas. Estamos muy agradecidos a Dios por ello, porque apoyan esta humilde tarea. Les pedimos que sigan suscribiéndose, que sigan compartiendo nuestros videos, que sigan apoyando esta humilde tarea con sus oraciones, que es lo más precioso para nosotros, sus oraciones, que nos fortalezcan nuestra vida espiritual y sobre todo que nos dé capacidad para seguir llevando esta tarea a cabo. Hay mucho para investigar acerca de la verdad presente y de la palabra de Dios, y mucho que permitirle a ella que nos hable. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Muy bien, vamos entonces ya a buscar a Dios en oración y a postrarnos de rodillas y poner nuestra mente en el cielo para así ya empezar con el estudio de este día. Vamos a orar. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das este santo sábado. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tus cuidados y tus bendiciones. Señor, te agradecemos especialmente porque nos permites ahora abrir tu palabra, escuchar tu voz a través de ella, que nos hable nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, que nuestro entendimiento esté predispuesto a escuchar tu palabra y obedecerla de acuerdo con tus requerimientos. Gracias, cariñoso Dios, por todo lo que nos da cada momento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a aquellos que siguen este canal de estudios bíblicos, que tú puedas también, Señor, abrir camino por otros lados para que otros también puedan conocer tu verdad y llevar, Señor Dios, fruto para la salvación. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como dijimos, hoy vamos a hablar acerca de la santa palabra de Dios. Hemos estudiado acerca de las leyes en nuestros estudios anteriores. El estudio anterior, sobre todo, hemos estudiado las dos tipos de leyes que había en el pueblo de Israel y cómo muchos las confunden poniendo todo en la misma bolsa, diciendo que la ley ya no existe más, que fue clavada en la cruz. Es un error garrafal pensar de esa manera, pero a muchos les han enseñado así, ¿verdad? Como a muchos les venden el disquito diciendo que aunque la iglesia está en un estado calamitoso, ¿verdad? Todavía es la niña de los ojos de Dios, pero Dios no está con una iglesia apóstata, por lo tanto no podemos pretender que el que vive en apostasía pueda decir que está todavía en armonía con la voluntad de Dios. Muy bien, vamos entonces a abrir la santa palabra de Dios y hoy vamos a estudiar el tema acerca de la palabra de Dios, la misma Biblia. Vamos a estudiar acerca de ella misma, de la palabra de Dios, a ver qué nos dice ella misma acerca de sí misma. Es toda inspirada, es que han agregado cosas, hay cosas que sí son verdaderas, hay cosas que son ficticias, hay cosas que se tienen que tomar como ilustraciones o cosas sin valor o cosas que realmente se tienen que tomar como Dios las ha dicho. Muy bien, vamos entonces a abrir la palabra de Dios para responder la primera pregunta que nos dice: ¿por medio de quién fue revelada la palabra de Dios? ¿Por medio de quién fue revelada? Bueno, es una respuesta simple y sencilla, pero vamos a dejar que ella misma nos responda a través de el profeta Amós,
en el capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7 nos habla acerca de quién fue el que inspiró la palabra de Dios y por quién nos llega a nosotros esa palabra de Dios. Hermano, la Biblia fue escrita por hombres, dicen. Sí, seguramente fue escrita por hombres, pero vamos a notar unas cosas muy interesantes cuando respondamos esta pregunta. Muy bien, ¿por medio de quién fue revelada la palabra de Dios o la Biblia? Amós 3:7 dice lo siguiente: así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿a quién Dios le revela su palabra? A los profetas, a los verdaderos profetas. A ellos Dios les revela su palabra. Bien, otro texto más, Números capítulo 12, versículo 6, esto es el profeta Moisés. Números capítulo 12, versículo 6, miren lo que dice el profeta Moisés, capítulo 12, verso 6. Dice lo siguiente, el profeta Moisés: y él les dijo, oigan mis palabras, si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. Vuelve a recalcar el profeta Moisés lo mismo que decía el profeta Amós muchos años después, ¿verdad? Muchos años después. Entonces, hay correlación entre un profeta y otro. Estamos descubriendo una cosa muy interesante. Ningún profeta desmiente a otro, sino que hay correlación con lo que dicen entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin revelar sus cosas a sus siervos los profetas. Y Dios no es Dios para cambiar, que hoy te dice esto y mañana cambia y dice lo otro. Por lo tanto, eso nos da una pauta, porque hay libros que, según enseñan los de la Iglesia Popular, los protestantes no los aceptaron como libros canónicos. ¿Por qué? Porque no había correlación con los libros canónicos, justamente, y muchos eran de origen desconocido o dudoso, porque Israel tuvo 400 años que no hubo profetas y resulta que en esos años se escribió el libro de los Macabeos y otras cosas más. ¡Qué casualidad! Si no había profetas, ¿cómo puede ser que se escriban libros con inspiración divina? Pero bueno, nosotros entendemos esto entonces, hermano, que la palabra de Dios nos llega a través de la inspiración que Dios le da a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Y Dios mismo se encarga de que el profeta escriba a través de sus mismas palabras lo que Dios le había revelado. No escribían ellos por criterio de ellos, sino que con sus propias palabras escribían lo que Dios les había revelado. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se reveló la voluntad de Dios mientras Cristo estaba aquí entre los hombres? ¿Cómo se reveló la voluntad de Dios cuando Cristo estaba aquí entre los hombres? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Vayamos al libro de Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otros tiempos muchas veces y de muchas maneras a sus padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. O sea,
¿Cómo se revela Dios a través de su Hijo? Pues Él nos habla a través de los profetas durante mucho tiempo, pero ahora nos está hablando a través de su Hijo, a través de su Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo reveló la voluntad Dios? ¿Cómo reveló su voluntad Dios? A través de Cristo. Pues, muy simple. El Cristo reveló la voluntad del Padre. Esa es la respuesta a esta pregunta. Cristo revela la voluntad del Padre, ¿verdad? Así como los profetas revelaban la voluntad de Dios, que Dios se la mostraba en sueños y en visiones, y muchas veces se le hablaba cara a cara, ¿verdad? Muchas veces, como en Moisés. A Cristo Dios le revela su verdad y Cristo revela la verdad del Padre. O sea, Cristo toma el lugar de un intermediario entre Dios y el hombre. Muy bien. Segundo texto, Juan capítulo 12, verso 49. Juan capítulo 12, verso 49. Juan capítulo 12, 49. Dice lo siguiente el apóstol amado, Juan 12, 49, dice, porque yo no hablaré por mí mismo, decía Jesús, porque yo no hablaré por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento que yo he de decir y que he de hablar. Es claro que Cristo no hablaba su propio criterio, sino solamente lo que el Padre le daba que hablase. Por eso era revelada la palabra de Dios a través de su Hijo, de Cristo, ¿verdad? Cristo era lo que nos revelaba la voluntad del Padre. Y Él mismo vivía la voluntad del Padre. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué dice Pablo respecto a la autoridad del Antiguo Testamento? Ya que muchos dicen que el antiguo pacto ya no existe más, así que vamos a ver qué dice Pablo con respecto al Antiguo Testamento o pacto. Eso está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y esto le decía Pablo a Timoteo. Y desde que tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué sirve la escritura? Para hacernos sabios para la salvación. ¿Y cuál era la escritura que conocía Timoteo? Pues ni más ni menos, todavía no había el Nuevo Testamento, así que todavía no había el Nuevo Testamento, sino que Timoteo estudiaba y su madre y su abuela que le enseñaban el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento todavía en los tiempos de Timoteo, ¿verdad? Entonces, y el versículo, vamos a leer de vuelta el versículo 15, que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Notemos esto, lo que dice Pablo. ¿Cuánto es inspirado de la palabra de Dios? Todo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Esta es la versión 1915 de Reina Valera. Muy clarita lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Muy clarito. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Y entonces tú me dices, pero hermano, el libro de Enoc fue escrito en los tiempos del Antiguo Testamento y no está en los cánones de la Escritura. Porque el libro de Enoc, mi hermano querido,
Si tú tienes noción o has leído algo acerca de ese libro o has leído el libro de Enoc, te puedes llevar la sorpresa de que desmiente totalmente lo que habla Génesis, desmiente totalmente lo que habla muchas partes del Antiguo Testamento, inclusive dice aberraciones, como que las mujeres tenían relaciones con los ángeles caídos y de ellas salieron los gigantes, ¿verdad? Y resulta que los ángeles no tienen sexo. ¿Cómo puede tener una mujer relación con un ángel y tener un hijo? ¿Verdad? No tiene sexo. Entonces no tiene relación correcta con lo que hablaba todo el Antiguo Testamento, ese libro de Enoc, por eso no se incluyó en el canon bíblico. No se incluyó por eso. Y su origen es bastante dudoso, porque Enoc, que caminó con Dios y fue llevado al cielo, imagínense que tuviera estos pensamientos, ¿verdad? Pues no, sin lugar a dudas no era el mismo Enoc el que escribió ese libro, porque hay correlación entre las cosas que hablan los profetas, entre los que hablan de aquí a 6.000 años atrás, hay correlación. Dios no es un Dios que se desmiente y que crea confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pregunta número 4. ¿Queda claro entonces que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Y que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios? Por supuesto que queda claro, ¿verdad? Bien. Pregunta número 4. ¿Por quiénes dijo Pedro que fue escrito el Antiguo Testamento? Y esto está en Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice lo siguiente el apóstol Pedro. El versículo 10 dice: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. En el Antiguo Testamento se describían las aflicciones que padecería Cristo, ¿verdad? En los Salmos, ¿verdad? En los libros de Isaías, se describía la aflicción que padecería el Mesías. Lamentablemente, los grandes eruditos de los tiempos de Jesús, que vieron lo que padeció Jesús, no lo conocieron como el Mesías, ¿verdad? No lo reconocieron como el Mesías. Y grandes eruditos eran, eran muchos los eruditos, sobre todo los fariseos, que sabían bastante mucho de la Escritura, pero aún así eran los enemigos acérrimos de Cristo, ¿verdad? Inclusive hasta el mismo Pablo fue un enemigo acérrimo de Cristo, ¿verdad? Bien, entonces, vayamos a otro texto más de Pedro, segunda de Pedro 1:21. Vayamos a otro texto más de Pedro, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque jamás fue traída la profecía por la voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres inspirados por Dios trajeron la profecía no por su propia voluntad, sino inspirados por Dios. Interesante este texto de Pedro. Interesante. Toda la profecía es inspirada por Dios, dijo Pablo. Y Pedro dice, porque jamás fue traída la profecía por la voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con sus propias palabras hablaron lo que el Espíritu Santo puso en su mente y en su corazón que hablasen. Eso es claro. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y todos los profetas hablaron correlativamente y ninguno se desmintió a sí mismo. Ninguno. Por eso es importantísimo entender esto, que
en casi 4000 años de historia del Antiguo Testamento no hubo un profeta que se haya desmentido con otro profeta de años anteriores y de siglos anteriores que ni siquiera se conocían. Pero como eran inspirados por Dios, ninguno de ellos desmintió a lo que otro decía. Esto quiero recalcar, que quede bien claro esto, porque es importante entender esto. Bien, número 5. ¿Sobre qué basó Pablo su enseñanza? ¿Sobre qué basó Pablo su enseñanza? ¿Sobre su historia? ¿Sobre su tradición? ¿No? ¿Sobre qué basó Pablo su enseñanza? Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 26. Hechos de los Apóstoles 26. Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. 26 de Hechos, capítulo 26, versos 22 y 23, dice lo siguiente el apóstol Pablo: que el Cristo habría de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo en gran voz: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Festo le decía a Pablo que estaba loco porque él le decía que Cristo había resucitado de los muertos y que él había de padecer y ser el primero en la resurrección. Y el el capítulo 28 ahora, vayamos al capítulo 28 de Hechos, versículo 23, también nos dice unas cosas muy interesantes el apóstol Pablo aquí. 28, 23 de Hechos, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: habiéndole fijado un día en gran número, vinieron a él a donde se alojaba desde la mañana hasta el atardecer, y les exponía y le daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo desde la ley de Moisés y de los profetas. Pablo les enseñaba acerca del santuario, de las cosas que eran sombra de lo que habría de venir, ¿verdad?, que reflejaban a Jesús, y de los profetas. Importantísimo esto. Pablo no se quedó solamente con lo que Cristo le comentó cuando se cayó del caballo allí, ¿verdad?, en Damasco, sino que él él estudió el Antiguo Testamento porque era fariseo, era profesor de Biblia, ¿verdad? Entonces él conocía muy bien la Escritura y él les habló desde el tiempo de Moisés, ¿verdad?, hasta los profetas. Interesante, o sea, todo el Antiguo Testamento hablaba ¿de quién? De Jesús. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Muy bien. Entonces, ¿sobre qué basó Pablo su enseñanza? Sobre el Antiguo Testamento. Sobre el Antiguo Testamento. Si yo quito el Antiguo Testamento, como ha hecho la Iglesia Popular, la mayoritaria, que quitó el Antiguo Testamento, como muchos de los hermanos protestantes ya no usan tampoco el Antiguo Testamento, entonces no queda base para el Nuevo Testamento. Y podemos llegar a leer cualquier cosa o interpretar cualquier cosa si no tenemos correlación con lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Por eso es importante la Biblia completa. Por eso es importante la Biblia completa. Último punto. No, todavía no. Vamos a dejar una pregunta más. 2 preguntas más nos quedan. ¿Qué reconoció Jesús? ¿Qué recomendó, Jesús a todos que hiciéramos? Juan 5:39, un texto muy conocido, pero vamos a leerlo.
¿Qué nos recomendó Jesús a todos que hiciéramos? Juan 5:39. Dijo Jesús, escudriñen las Escrituras, dijo, ¿verdad? Dice, escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos creían que estudiando la Biblia iban a encontrar la vida eterna, pero en realidad la vida eterna se refleja en Cristo Jesús. Él es la vida eterna. Él es el que todo el Antiguo Testamento revelaba, a Cristo Jesús. Interesante todo esto, interesante, que todo el Antiguo Testamento nos revela a el Mesías, ¿verdad? Solamente que su mismo pueblo no lo vio cuando llegó. ¿Será que ocurrirá lo mismo con su segundo advenimiento? ¿Será eso? Última pregunta. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice de la palabra hablada? O sea, no solamente la escrita. Vamos a ver, Mateo 7:29. Mateo 7:29. Mateo capítulo 7, verso 29. Dice la siguiente el apóstol Mateo. Porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es Cristo que enseñaba, hablaba con toda autoridad, no como los fariseos o los escribas. Qué importantísimo esto. La palabra hablada de Cristo tenía toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él revelaba a su Padre. Él mostraba en cada hecho lo que su Padre le decía que hiciera. Hay otro texto más, Juan 7:46. Y con esto cerramos el estudio de hoy. Juan 7:46 dice lo siguiente. Juan 7:46. Juan 7:46. Acá está. Y los guardianes le respondían, nunca habló hombre así. Nunca habló hombre como Cristo. Nunca. Y esa era la palabra hablada. La palabra hablada de Cristo tenía toda la autoridad del Padre, porque Él revelaba la voluntad del Padre. Queda claro entonces, hermanos, a través del estudio de la Biblia se llega al conocimiento del que nos da la vida eterna, que es Cristo Jesús. No hay vida en ella si no hay una revelación de quien nos da la vida. Yo puedo tener la Biblia abierta, pero si yo no la leo no conozco al que me da vida. No me sirve de nada tener una Biblia abierta y nunca leerla. No me sirve de nada creer que tanto los libros apócrifos que dicen muchas cosas que no estaban escritas o que no tienen correlación con todo lo que hablaron los profetas de antaño, decir que son verdaderos porque favorecen a nuestras doctrinas, favorecen la oración por los muertos, favorecen la adoración a María, favorecen el pensamiento de que no solamente hubo un Adán y una Eva, sino que hubo otra mujer más, con la cual Adán tuvo relaciones y tuvo hijos, y esos eran los hijos de los hombres, según el libro de Enoc. Y que las hijas de Dios tuvieron relaciones con los ángeles malos, entonces vinieron los gigantes, los nefitines. Tremenda aberración. Y tú encuentras a eruditos de la palabra de Dios que enseñan estas cosas. No todo es inspirado por Dios, solamente lo que está en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque los profetas ninguno se contradice con otro. Queda bien claro eso. Lo hemos visto en los primeros textos que hemos estudiado. Mi hermano, esperemos
Que el Señor te bendiga y te guarde, que esta palabra, su santa palabra, pueda hablarnos claramente a nuestro entendimiento y pueda partir el alma y llegar hasta las coyunturas de los huesos y descubrir las intenciones de nuestros corazones. Vamos a cerrar con una oración el estudio de esta tarde. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos porque tú no nos has dejado sin un libro, sin un manual de lo que tú quieres que sea tu voluntad y que hagamos. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu gran benevolencia por cada uno de nosotros. Gracias porque nos perdonas a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy nos das tu gracia para poder vencer nuestros pecados y debilidades, no para seguir viviendo en ellos. Gracias por tu bondad infinita, por tu gran paciencia y misericordia. Bendito Dios, acompaña a cada uno de los que siguen los estudios de este canal. Acompáñalos, Señor, y bendícelos. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos estas cosas y te las pedimos. Y en Él confiamos que tú obrarás de acuerdo con tu voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido un nuevo estudio más y esta vez acerca de quién nos habla, que es su palabra. Y como decimos, cuando terminamos un estudio a lo largo de todos estos 3 años, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a nuestro camino, y lumbrera a nuestro camino. Que esa luz alumbre también tu camino y que alumbre tu corazón. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Hasta nuestro próximo encuentro. Y no olvides, escudriñen las Escrituras. Escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio del dador de la vida. Muchas bendiciones para cada uno.